mis abuelos. Cuando vengo a este país, pues de una u otra manera comencé a hacer cosas que yo quería y sin darle cuentas a nadie. Entonces cuando vengo a la iglesia, cuando acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, escuché que uno de los requisitos o de los principios de aquel lugar era el someterse. Entonces, para mí esto fue algo difícil, es más complicado. Y agradezco a las personas que me tuvieron paciencia porque esto no iba de acuerdo a lo que yo había vivido, a lo que yo había experimentado antes. Imagínense a alguien tener que obedecer a personas desconocidas. Después de haber vivido la vida como yo quería, ahora tenía que obedecer para mí a gente extraña, como por ejemplo cuando me decían que no faltara a los servicios, que estuviera siempre en cada reunión, siempre se nos exigía una y otra cosa. Entonces para mí aquello era chocante, era complicado, es más, no lo recibía muy bien. Y los primeros 3 meses padecí mucho porque no entendía estas palabras, no entendía lo que era de someterse, lo que era obedecer y lo que era darle cuenta a alguien más. Y de eso es lo que le quiero hablar en esta noche. ¿Está aquí conmigo? Por favor, dígame amén. Le dije es sencillo, pero a la vez complicado, porque para someterse, para obedecer, hay que tener una actitud muy importante y es ser humildes. Amén, amados. Entonces déjenme explicarle un poco esta palabra. Someter viene de una palabra griega que es hupotazo. Un poco extraña la palabra, como suena como a jugo, no sé, algo así, ¿verdad? Hupotazo. Mi esposa me dijo, ¿cómo vas a decir esa palabra? Esa palabra fea, sí, pero no es mi culpa, ahí está escrito. Entonces someter viene del griego hupotazo. Hupo quiere decir debajo y tazo ordenar, entre otras palabras, estar bajo órdenes o dar órdenes dependiendo la circunstancia. ¿Me está siguiendo, amado? Quiero ir despacio, quiero ser claro y quiero explicarlo bien. ¿Usted se recuerda de Naamán, el general del ejército de Siria? Si la mente no me engaña, eso está en Segunda de Reyes capítulo 5. Dice que Naamán tenía lepra. Y una muchacha que trabajaba en la casa de Naamán le dice que hay un profeta que le puede ayudar. Naamán se contacta con el profeta le dice que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces para que el Señor lo sane de la lepra. Lo interesante es que el profeta no salió ni lo fue a ver, sino que le mandó la razón con aquel siervo que estaba con el profeta. Si no me equivoco, este era Giesi. Y la escritura dice que Naamán se molestó porque Naamán dijo, ¿cómo es esto? Él no salió ni a saludarme, ni tan siquiera me impuso las manos y me manda a un río sucio a que me zambulla 7 veces. Los que estaban con Naamán le dijeron, Naamán, pero es para tu bien. Te está diciendo, te está dando una palabra que si te humillas, que si, déjeme ver si lo puedo decir, que si hupotazo, entre otras palabras, que si te pones bajo la autoridad de la palabra que Él te está dando, el resultado va a ser la sanidad. Pero Naamán estaba un poco ingreído, acuérdese, era general del ejército. Entonces no era para él fácil recibir esta palabra porque él estaba acostumbrado a la pleitesía, a que se le honrara, a que se le recibiera bien. Pero ahora había un conflicto porque el profeta ni tan siquiera salió a recibirle, sino que simplemente le dio una orden de lo que él debía hacer. Es una palabra para el beneficio de él, sin embargo su orgullo se está encontrando con algo que debe de someterse para el bien propio. Amados, déjenme le explico lo siguiente. Muchas veces tomamos como que si la fornicación, el adulterio son pecados que hay que ponerles mucha atención, y sí, pero hay cosas pequeñas, sencillas, que pasamos por alto, pero que a la vez también nos pueden complicar
nuestra vida cristiana. Si me sigue, por favor, dígame amén. Esa era la situación de Naamán. Dice la escritura que era un hombre valeroso, era esforzado. Y dice que Dios, por la mano de Dios, él había liberado el ejército de Siria. O sea que era un hombre que también había sido usado por Dios. Pero ahora se encuentra con una palabra del profeta. No le agrada mucho porque tiene que ir al Jordán y zambullirse no solamente una, sino 7 veces, una y otra vez, una y otra vez. Y el resultado de someterse a esa palabra era la sanidad de su cuerpo. Tremendo. Dígale al que está al lado, el principio de someterse. Dígale. Recordará usted también Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, recibe una palabra. El profeta le dice: mira, Saúl, vas a ir a la guerra con Amalek y los vas a acabar a todos. No vas a dejar vivo a nadie. Saúl recibe la palabra, pero Saúl hace lo que él quiere con la palabra que ha recibido. ¿Qué es lo que él hace? Deja vivo todos los animales y deja vivo al rey de Amalek. Se acerca el profeta y dice: Saúl, escucho bulla de animales. ¿Qué es lo que has hecho? Saúl le dice: bueno, yo dejé vivo todos los animales y también dejé vivo al rey. Porque él quería como exhibirlo, como mostrar su triunfo, como mostrar su poder. Y esto tiene que ver mucho con orgullo. Por eso someterse no es fácil. Porque tiene que ver con humildad, tiene que ver con bajar su cabeza, tiene que ver con decir amén, tiene que ver con no importa cuál es la persona que está frente de nosotros. Si se nos ha dado una palabra, hay que someternos a ella, amados. Entonces creo que yo tengo autoridad para predicar esto, porque si hay algo que practico es vivir sometido a la voluntad de Dios y a los líderes que Dios ha puesto sobre mí. ¿Está aquí, amado? Entonces le dice Samuel a Saúl: lo que has hecho ha sido una rebeldía, te has rebelado en contra de Dios. Y le dice: como pecado de adivinación es la obstinación. Entre otras palabras le he dicho: has sido rebelde. Te has rebelado en contra de la palabra que debiste haber obedecido, la palabra que debiste haberte sometido, y como consecuencia Dios te ha desechado como rey. Qué interesante, algo aparentemente tan pequeño, haciendo estragos terribles en la vida de los hombres de Dios. ¿Me está siguiendo, amado? Por eso cuando hablamos de someternos, estamos hablando de estar bajo la orden de alguien. Era una palabra que se utilizaba en el ejército, por así decirlo. ¿Se recuerda usted del centurión? ¿Cuántos se recuerdan del centurión? El centurión era jefe de 100 soldados. El centurión tenía un siervo enfermo. Él sabe de Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Dice: pero yo no soy digno que entres a mi casa. Mire qué interesante. Solo di la palabra y mi siervo, dice, sanará. Porque yo soy hombre, dice él, jupotazo, entre otras palabras, yo soy hombre que está bajo órdenes, pero que también yo doy órdenes. Y cuando yo hablo, lo que yo digo se hace. Él entendía perfectamente algo espiritual que muchos de nosotros necesitamos un encuentro con ello. ¿Me sigue, amado? Entre otras palabras, él entiende tan claro la autoridad de Jesús, porque él dice: este hombre cuando le habla a los demonios salen. Este hombre cuando le habla a la enfermedad, el que está enfermo es sanado. Este hombre cuando le habla al viento, a los mares le obedecen. Hay algo en este hombre que simplemente dice la palabra y sucede. Así mismo pasa conmigo. Yo estoy sobre 100 soldados, yo digo algo y se obedece. Entonces él entendió perfectamente lo que es someterse. Él sabía que a Jesús hablar, su siervo iba a sanar. Interesante, ¿no? Jesús se sorprende y dice: wow, ni en todo Israel he encontrado tanta fe. Interesante. Se sometió a la palabra. Estaba obedeciendo a la palabra que Dios había dado. ¿Qué me dice del libro de los jueces? Dice la escritura de que
ya todos pasaron hacia la tierra prometida, pero que se levantó una generación que no conocía a Dios. Mire qué interesante esto. En los primeros capítulos 1 y 2 y 3 del libro de Jueces suceden varias cosas importantes. Y una de ellas es que se levanta una generación que no conocía a Dios, y la Biblia dice en el libro de los Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien andaba como quería. Amados, esto es interesante y me he sentido confrontado con esta palabra porque muchas veces nosotros vivimos de una manera que no nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido. Usted, si es curioso y ha entrado al internet, usted se va a ver que hoy de manera fácil se habla mal de los pastores, se juzgan, se critican, se maltratan, pelean unos con otros, y hoy no hay respeto. Se ha perdido el respeto a la autoridad, se ha perdido el sometimiento y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Muy parecido al libro de los Jueces. Entonces hay que hacer un alto en el camino, autoexaminarnos y decir qué es lo que me falta, en qué área de mi vida no me estoy sometiendo, en qué área de mi vida necesito humillarme delante de Dios. Al principio le dije una palabra bien sencilla, pero complicada. ¿Puede decir amén, amado? Vamos a ir a la Escritura. Esto lo enseñé hace un tiempo atrás, pero solo lo quiero usar como introducción. Y dice Génesis capítulo 1, verso 28. Y digo esto para aquellos que se recuerdan, obviamente. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esas dos palabras cabe en la palabra jupotazos, ¿recuerdan? Y dice: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre había recibido un mandato, ¿de acuerdo? El hombre había recibido algo como premio, como principio de que él debía de someter a la primer pareja a la tierra. Ellos estaban sobre todo. ¿Me está siguiendo, amado? ¿Me está siguiendo? Por favor, dígame amén. Acuérdate que usted me puede interrumpir y decir: no le entendí. ¿Está bien? ¿Sí? Usted me puede interrumpir. Como quiera, es un miércoles de estudio. ¿Está bien? Así que a mí me gusta, si me va a interrumpir y tiene una duda, sin temor lo puede hacer. ¿De acuerdo? Estoy sudando, pero es porque estoy un poquito nervioso. En la luz me ayuda mucho. Entonces el hombre recibe autoridad y dominio sobre la tierra. Mire que esto es interesante. Pero a la vez que recibe dominio y autoridad, esto le dice Dios. Ahora Génesis capítulo 2, verso 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16 es importante. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Quién mandó al hombre? Diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Algo que me encanta de este verso es que ahora el hombre estaba bajo el mandato de Dios, pero el hombre tenía el mandato de la tierra. ¿Me está siguiendo? Entre otras palabras, el hombre debía de someterse al mandamiento de Dios y la tierra se sometía al hombre. ¿Estamos claros con eso? Y me fui al libro de Génesis, porque Génesis quiere decir principio y también quiere decir origen. Entonces, en el primer libro podemos ver el orden y la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos.
Ahora quiero explicarle algo. Quiero hablarle acerca de la gracia. Bajo la gracia todos somos iguales. Diga el que está al lado suyo, bajo la gracia todos somos iguales. Todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Pero hay otra ley y es la ley del gobierno. ¿De acuerdo? Y en la ley del gobierno, la Escritura dice que el hombre es cabeza de ¿qué? Ayúdeme, ¿el hombre es cabeza de qué? De la mujer. Ese es en el orden del gobierno, pero bajo la gracia son iguales. Amén. Pero yo le digo a mi esposa, bajo la gracia usted y yo somos iguales. Aleluya. Amén. Pero bajo la ley del gobierno, según la Biblia, y ahí me pongo bien bíblico, amado, según la Biblia, yo soy cabeza. ¿De acuerdo? Y no quiere decir que por esto yo sea machista o sea manipulador, porque muchas veces manipulamos estas palabras. Y es todo lo contrario, sino que Dios nos quiere dar un ejemplo con ello, y es ahí donde lo quiero llevar a entender estas dos partes para que yo pueda seguir desarrollando el principio del sometimiento. El someterse es una gran bendición, amados. Está aquí conmigo, ¿verdad? Bajo la gracia, el Padre y el Hijo son uno. Mire aquí, el Evangelio de Juan 7:21 dice de la siguiente manera: para que todos sean uno. Y mire lo que sigue: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Bajo la gracia ellos son uno, ¿sí o no? Y luego dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está enseñando un principio, y el principio que está enseñando aquí es el de la gracia. El Padre y yo uno somos. Pero cuando se habla de la ley del gobierno, esto es fascinante, porque mire lo que va a cambiar ahora. 1 Corintios capítulo 11 verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? ¿De quién? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y mire, esto me encanta. ¿Y qué dice? ¿Y Dios qué es? Oh, bajo la ley del gobierno, lo que quiere decir es que Dios es cabeza de Cristo. Pero bajo la gracia, Jesús y el Padre son uno. ¿Me está siguiendo, amado? ¿Me está siguiendo? Dígame amén. Lo que Dios nos quiere enseñar, Jesús mismo, es el poder que tiene el sometimiento. Y conforme avance, usted lo va a ir entendiendo mejor, aunque estoy seguro que algunos ya lo captaron. Entonces miren lo que dice aquí: pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? ¿Es cabeza de quién? Esto es interesante, amado. Entonces, si Cristo es mi cabeza, yo debo de vivir sometido ¿a quién? Ayúdeme. Esto es sencillo. Debo de vivir sometido ¿a quién? A Cristo. ¿Correcto? Porque lo que continúa es, porque el varón dice el varón, perdón, es la cabeza de la mujer. Y aquí me quiero detener un momento, amado. Mire, para mí ha de ser difícil que una mujer se someta a un hombre, que el hombre no se someta a Cristo. ¿Me está siguiendo? Ha de ser algo complicado. Y algo que nos conviene, y le hablo esto a las mujeres solteras que aún no se casan, es que si una cualidad debe de tener ese esposo o esa persona por la cual usted esté orando, es que viva sometido a Cristo. ¿Me está siguiendo? Y viceversa, si usted varón es soltero y está esperando, un requisito debería de ser que la mujer viva sometida a Cristo, porque eso nos conviene a aquellos que aún no se han casado. ¿Me está siguiendo? Entonces, al principio me cuenta mi esposa, que quede entre nosotros, no se lo diga a nadie, ¿está bien? Me cuenta que cuando ella escuchaba decir de que para mí Jesús
era número 1, número 2 y número 3. Dice que ella se sentía como un poquito celosa. Y decía, porque no entendía mucho. Voy a contar cómo yo me le declaré a mi esposa, para que los jóvenes aprendan ahí un poquito. Cuando yo me le declaro para que fuéramos novios, yo le dije de la siguiente manera: Carmelo, muchas gracias. Le dije, ¿quieres ser mi novia? Pero antes de que me digas que sí, mire qué convicción de hombre. Antes que me digas que sí, solo le quiero decir una cosa, porque hasta de usted le hablaba. Solo quiero decirle una cosa, que si usted dice que sí, Dios siempre será para mí primero. Y me contesta, sí, eso es lo que yo he orado, eso es lo que yo quiero, emocionada ella. Pasó el tiempo y miró que aquellas palabras que al principio le dije eran ciertas. Y miró que yo iba a un lado y miró que iba para otro, y entonces me miraba que yo estaba en campamento, estaba en retiro, y ella decía, es cierto lo que este hombre me dijo. Y entonces aquello que le encantaba, aquello que decía, eso es lo que yo quiero, ahora tenía conflicto. Ahora como que no entendía muy bien las cosas. Y me decía, pero usted siempre está ocupado, usted siempre está yendo a un lado, usted está siempre yendo a otro lado. Y le contesté y le dije, ¿y qué fue lo que yo primero te dije? ¿Sabe por qué, amado? Porque he entendido que la mayor bendición es vivir sometido a la voluntad de Dios. Es vivir sometido a lo que Dios ha establecido para usted y para mí. Y nunca, ahí está mi esposa de testigo, he abusado de esa palabra. Siempre trato de llevar a mi familia a la presencia de Dios, porque mi primer ministerio, antes de cualquier otro, es mi familia, mi amado. Su primer ministerio es su familia, porque de ellos nosotros daremos cuenta. Entonces yo le enseño principios a mi familia de vivir sometidos a Cristo, a la voluntad de Dios y a los líderes que Él ha puesto sobre nosotros. De eso se trata el someterse, el vivir aferrados a Dios. ¿Está siguiendo? Siguiendo por la misma línea, encuentro un verso muy importante también. Efesios capítulo 5, verso 21 al 23. Y mire cómo empieza. ¿Cómo empieza ese verso? Someteos, está hablando otra vez de someterse y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En su Biblia usted va a ver que el contexto de lo que está hablando esta palabra es en el contexto matrimonial. ¿Y cómo es posible que dice someteos unos a otros en el temor de Dios? Es que hay cosas que yo no fluyo. Hay cosas en las que yo no puedo fluir, pero fluye mi esposa. Entonces me toca a veces someterme a algunas cosas. No me gusta tanto, pero sé la bendición que es. Por eso dice, someteos unos a otros. ¿En qué, hermanos? En el temor de Dios, para que las cosas fluyan y salgan bien. Y aquí viene lo que a muchas mujeres no les gusta, no a las que están aquí, a otras que no vinieron. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Y luego repite y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí está hablando a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. ¿A quién la iglesia debe de vivir sometida? Ayúdeme por favor. A Cristo, porque Él es la cabeza de nosotros. Dice la Escritura claramente que somos su cuerpo. Y luego dice, y Él es nuestro Salvador. Amén, amados. ¿Está conmigo? Ahora bien, quiero detenerme un momento a explicar lo siguiente. Cuando se nos dice o cuando se nos da una orden o cuando tenemos la oportunidad de dirigir, cuando tenemos la oportunidad de usar esa palabra jupotazo, de ordenar, tenemos que saber que tenemos que tener el cuidado, porque no podemos abusar de la autoridad o del
o del favor que Dios nos ha dado para con los demás. ¿Me está siguiendo, amado? Por ejemplo, hay gente que ha recibido órdenes, pero muchas veces las personas no encajan o no se pueden desarrollar porque su forma de dirigir, su forma de actuar no es humilde, o no lo entienden los demás, o no se sabe desarrollar, o maltrata cuando habla, o no se sabe dirigir bien. ¿Me está siguiendo, amado? Por eso vuelvo y le repito, hay que ser humildes, hasta para poder dar una orden, para poder pedir un favor. Por eso es que hay mucha gente que usted lo ve que dirige, pero que los demás como que no ponen mucha atención, como que la orden no encaja. Porque no hay que abusar de la autoridad que se nos ha dado. No hay que abusar del favor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo, amado? Por eso, cuando Dios nos dé el favor y nos dé esa gracia para dirigir, tengamos humildad y sepamos que daremos cuenta de aquello que se nos entregó. Y encontré este verso fascinante en Eclesiastés capítulo 5, verso 8 y 20. Dice así, en el verso 8, perdón, olvídese del 20. El verso 8 dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, ¿qué dice ahí después? No te maravilles de ello. ¿Sabe qué? Eso siempre usted lo va a ver. Siempre usted va a ver jefes que abusan, gente que está en autoridad que abusa. ¿Y qué dice el consejo? No te maravilles. ¿Por qué? Porque miren lo que continúa. Porque sobre el alto, ¿qué dice ahí? Interesante. Vigila otro más alto. Y mire cómo concluye. Y uno más alto está sobre ellos. Los ojos de Dios están sobre todos nosotros. Y Él tiene el cuidado. Por eso no nos maravillemos, porque nuestro Dios es justo y Él aplicará su justicia. Amén, amados. Así que cuando usted mire que la gente abusa, cuando usted mire que la gente está perversa, sí hay que orar, pero nunca olvidemos este verso, que sobre un alto hay otro más alto, pero otro más alto está sobre todo. Amén, amados. Me encontré, creo yo, que dije todo esto para llegar a este verso. Dice lo siguiente, verso 7. ¿Qué dice, amado? Someteos pues ¿a quién? Y estamos hablando de que del principio de someterse. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo me hice un dicho de este verso y lo dije así: resistencia sin sometimiento es perder el tiempo. Se lo voy a repetir. Resistencia sin sometimiento es perder el tiempo. ¿Cómo así? Ahora se lo explico. Este verso nos está dando un principio. Y el principio que nos da primero es el de someterse. Y luego dice: someteos pues ¿a quién? Después dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si usted resiste sin someterse a Dios, no hay autoridad, no hay poder, no hay nada, mi amado. Yo he escuchado de gente que reprenden al diablo, que reprenden los demonios, pero no se sujetan a nadie. Y es ahí donde esta palabra sencilla se vuelve complicada de recibir. He escuchado gente decir: oh, Satanás, te tengo bajo la planta de mis pies, pero no se someten a nadie. Y ahí me detuve por un momento y dije: wow, esto es serio. No podemos vivir, amados, como nosotros queremos. Nosotros decidimos aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Decidimos obedecerle, decidimos someternos a Dios.
Esto es algo que yo practico, algo que yo vivo y que de alguna otra manera se lo quisiera aconsejar. Fíjese, por eso es que me siento con autoridad de hablar de estas cosas. No hay nada que yo haga fuera del ministerio, fuera de la iglesia, sin antes consultarlo con mis pastores. Se lo voy a repetir. No hay nada que yo haga fuera de la iglesia sin antes consultarlo con mis pastores. Usted podrá decir sí porque usted quiere andar detrás del pastor, o sí porque le conviene. Déjeme decirle algo. Yo sé que eso me bendice. Yo sé que cuando yo estoy en sometimiento, cuando yo me sujeto a la autoridad que Dios ha establecido, cuando yo voy a otro lugar, oh amado, usted tiene que ver cómo Dios se mueve, cómo el poder de Dios se glorifica. Porque voy con toda autoridad y voy libremente, sabiendo que alguien sabe dónde estoy, sabiendo que estoy sometido y obedeciendo a la orden que se dio. Eso para mí es una bendición. Amados, se lo quisiera aconsejar porque sé de hombres, sé de mujeres de Dios que hacen planes, que hacen muchas cosas sin pedir la dirección de Dios. Gente que va para un lado, que va para otro, pero hermanos, no le da cuenta a nadie, pero viven reprendiendo al diablo. Y espero que me siga amando al final de esto, pero lo que le trato de explicar es que no podemos resistir al diablo sin primero someternos a Dios. Hombre, ¿cómo la mujer se va a someter si sabe que usted como esposo vive una vida desordenada? No se somete a nadie, hace lo que usted quiere. Le va a ser difícil, le va a costar. Pero si usted vive humilde delante de Dios, oh, créame. Por eso cuando llego a mi casa está olorosa, la comida está calientita, aleluya, porque hay un hombre que vive sometido a Dios. Y usted dirá, ¿y solo por eso es que la mujer va a cocinar ahora? No. Pero eso inspira, ¿me está siguiendo? Eso inspira, la mujer dice, wow. ¿Sabe qué dice mi esposa cuando me llama por teléfono a la hora del break? ¿Cómo está el siervo de Dios? Le digo, aquí bien quemado, pero aleluya. Amados, porque ¿de qué me sirve inspirar a otros si no puedo inspirar a mi propia casa? El sueño de mi vida es que mi hija, antes de admirar a cualquiera, ella pueda admirar a su padre y pueda decir que mi esposo sea como mi papá, que admire a su madre y que diga, yo quiero ser como mi mamá. Por eso vivimos sometidos a Dios, porque tenemos que dejar una huella, tenemos que dejarle algo a alguien. Jóvenes, lo mejor que podemos hacer es vivir sometidos a Dios, obedecer a nuestros padres, aunque muchas veces no los entendamos, pero al final de cuentas agradamos a Dios. ¿Me está siguiendo, amado? Por eso es una palabra sencilla, fácil de pronunciarla. Oh, pero qué complicado es vivirlo. Por eso no me diga que usted se resiste al diablo y que el diablo huye cuando usted no le da cuenta a nadie. Eso es imposible según ese versículo. Según ese verso hay que someterse a Dios primero y después entonces se resiste al enemigo. ¿Por qué? Porque hay autoridad, porque hay que decirle al diablo. Usted le puede decir, ¡hey! Yo vivo sometido a Dios y por eso te hago resistencia, porque le obedezco al Dios de toda gloria. Es tiempo, amados, de que vengamos delante de Dios y le digamos, Dios, yo quiero someter mi vida. Quiero someter toda área de mi vida que no te agrada. Yo quiero vivir obediente a ti. Pasaron los años. Me recuerdo que el último año de la iglesia el pastor nos daba el discipulado y en una ocasión está dando la clase y me dice, ponte de pie. Yo me puse de pie. Siéntate, me senté. Me volvió a decir, ponte de pie, y me volví a poner de pie. Me dijo, siéntate, y me volví a sentar. Siguió dando la clase y me dijo, ponte de pie, y me puse de pie. Siéntate, y me volví a sentar. Hermano, me tuvo así toda la clase.
Yo decía, ¿y esto qué cosa más rara? Me sentía hasta extraño. Y entonces cuando ya llevaba una parte de la enseñanza, yo decía, ahí viene conmigo otra vez. Sí, ponte de pie y me otra y siéntate. Y yo me sentaba. Y los demás se reían, hermano. Yo un poco como extrañado, ¿qué le pasa a este hombre? Cuando terminó de dar la clase dijo, eso es sometimiento. Eso es sometimiento. Que cuando tú recibes una orden, tú la ejecutas. Se te da otra, igualmente lo haces. ¿Por qué, amados? Porque al principio, ay Dios mío, yo fui un dolor de cabeza. Primeros 3 meses, yo de someterme decía, ¿qué es eso? ¿Y este quién se cree? ¿Y este quién es? Pero no había tenido un encuentro con Dios. No había tenido un encuentro con aquello que Dios había establecido. Pero conforme pasaron los años, fui entendiendo muchas cosas. Y sigo aprendiendo, amado. El día que usted y yo creamos que lo sabemos todo, ese día nos acabamos. Todos los días se aprende. Todos los días mi meta es aprender algo nuevo. Todos los días. Si yo le pregunto hoy a usted, contésteselo usted mismo. Y yo le digo, ¿vive sometido a la palabra? ¿Lees la escritura? ¿Lees la Biblia de vez en cuando? ¿Te has obligado a leer la escritura? ¿Sabes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Sabes cuántos años separa el Antiguo del Nuevo Testamento? ¿Sabes cómo está dividido el Antiguo Testamento? ¿Sabes cómo está dividido el Nuevo Testamento? Nos sometemos nosotros a la palabra para entender todo lo que la Biblia nos dice. ¿A quién le preguntamos de lo que leemos? ¿Qué es lo que recibimos? ¿A qué nos sometemos nosotros? Dígale al que está al lado así, es contigo, dígale. Es tiempo de someternos a su palabra. Es tiempo de venir delante de Dios y entregarle aquellas áreas que aún no le hemos entregado. Póngase de pie conmigo. Doralice, cuando comenzamos el discipulado, comencé con 12. Me quedé con 4. 4 o 5. 4. Y Jonathan, yo creo que yo he aprendido más de lo que he enseñado. Y algo que he visto en este tiempo que me ha tocado enseñar es que veo quién se somete fácil y quién hace lo que quiere. Pero cuando veo a la gente que hace lo que quiere, amado, es tremendo, porque la misma vida, lo mismo que está escrito en la palabra, se encarga de enseñar. Yo siempre he dicho, hay 2 formas importantes de aprender. Una es por medio de la escritura y otra por la misma. Yo le aconsejo que aprendamos por la palabra. La vida nos golpea, la vida nos trata mal, la vida no tiene misericordia. Oh, pero el Dios al que yo le sirvo es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Es el Dios que le servimos y es Él que gracias a ese amor y a esa misericordia tenemos el matrimonio que tenemos. Quizás era para ya no tener nada, pero por su misericordia aún estamos de pie. Por su amor, por su misericordia, tenemos la familia que tenemos. Por eso hoy el llamado es de someter nuestra vida a Cristo.